Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 29. Hoy vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada que tiene como título, Para ti, ¿quién es Jesús? Es la segunda parte. Marcos 8, del 27 al 29. Dice la Escritura: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Vamos a orar para que sea Dios hablándonos a través de esta palabra. ¿Me acompaña? Y te amamos, bendito Padre, y te damos gracias porque nos has revelado a tu Hijo Jesucristo, a tu unigénito, quien vino a este mundo a dar su vida en rescate por todos nosotros, y quien a través de su amor nos ha reconciliado contigo. Él se hizo maldición para que nosotros podamos heredar bendición. Y ahora, Padre, tenemos como fin la vida eterna, y estamos seguros de esa promesa que tú nos has hecho. Padre, permite que en el nombre de Jesús podamos glorificar tu nombre y darlo a conocer, que podamos hablarle a todos los que no te conocen quién eres tú, que podamos no solamente a través de las Escrituras, sino a través del testimonio vivo de todo lo que tú haces en nosotros, hablar de tu grandeza. Padre Celestial, ve sembrando en nosotros certeza y convicción de tu persona, y permite que cada día tú seas más real para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada empezamos a conocer quién es Jesús. ¿Usted ya sabe quién es Jesús? Desde el punto de vista del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo iniciamos este estudio. Hoy en día pareciera que no sería válido recibir el testimonio del Evangelio de Jesucristo, ya que sabemos que éste siempre hablará y testificará acerca de la divinidad de Jesús. Lo que le quiero decir es que hablar de Jesucristo a través del testimonio que da el Evangelio de Jesucristo es como si Jesús testificara acerca de sí mismo. Y como que uno diría, bueno, ese testimonio no es muy válido. Cualquier persona va a hablar bonito de sí mismo. Pero en los tiempos de la primera iglesia, recordemos que el mensaje de Jesús, sus enseñanzas y sus obras, en un principio se comunicaban de boca en boca. No había nada escrito, no existía el Nuevo Testamento. Solamente existía lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, para los judíos, la Tanaj. De manera que los primeros cristianos, para conocer a Jesucristo, era a través de los escritos de la ley y de los profetas, a través de la Torá, a través de la Tanaj. Es por eso que Jesucristo afirmó diciendo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que está diciendo Jesucristo, si lo ponemos en el contexto del tiempo en que fue dicho, Jesucristo le está diciendo a los judíos, escudriñen la Tanaj, escudriñen las Sagradas Escrituras, lean la ley, lean los profetas, lean los salmos, los libros de sabiduría, y ustedes van a encontrar que en las Escrituras dan testimonio de mí. Las Sagradas Escrituras están dando testimonio de mí. Yo aparezco en todo el Antiguo Testamento. Si algo
recriminaba nuestro Señor Jesucristo a los judíos era que desconocieran las sagradas escrituras. ¿Sabe que Dios desea un pueblo que conozca la palabra? Un pueblo entendido en la palabra, un pueblo que no solamente tenga la palabra en su mente, sino en su corazón, y que la podamos poner por obra todos los días de nuestra vida. En una ocasión, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo confrontó a un grupo de saduceos. Los saduceos era un grupo religioso que negaba la resurrección, los cuales le plantearon con base a su lógica una situación que se dio con 7 hermanos que tuvieron a la misma mujer. Usted recordará esa historia, donde le preguntaron, a ver, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Como que le pusieron un buscapié, ¿verdad? Un 4 le echaron al Señor. A lo que les contestó el Señor ahí en Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Él les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Como diciendo, lo que estás preguntando, mira, ni siquiera tiene sentido. Tu pregunta lo único que testifica es tu ignorancia que tienes de quién es Dios y de las sagradas escrituras. Más adelante el Señor le dice, ¿qué no habéis leído? Que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. De tal manera que los patriarcas están vivos. Es lo que estaba diciendo Jesús. En otra ocasión les dijo en Marcos 12, versículo 10. Marcos 12, versículo 10. Confrontando Jesucristo la ignorancia que tenía la gente de la palabra de Dios. Y dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién estaba hablando? De él mismo. Jesucristo es la piedra que desecharon los edificadores. Todo el ministerio de Jesucristo tuvo como base de enseñanza las sagradas escrituras, porque él afirmaba diciendo en Mateo 5:17, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Significa que el Antiguo Testamento es muy importante para nosotros, es muy importante para el Señor. Como es importante para Dios, es importante para nosotros. No podemos nada más estudiar el Nuevo Testamento, sino estudiamos las Sagradas Escrituras, los 66 libros, la Biblia completa, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se testifica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene y vino a cumplir toda la ley. Significa que Él es ejemplo de obediencia a la palabra de Dios, ejemplo que debemos de imitar usted y yo. Ahora, después de que resucitó nuestro Señor Jesucristo, se presentó a 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús. Seguramente usted recordará la historia ahí en Lucas 24, del 27 al 32. Lucas 24, del 27 al 32. Los discípulos comenzaron a hablar acerca de lo sucedido en Jerusalén, de cómo Jesucristo fue crucificado. Y en eso el Señor se les acerca y les pregunta de qué hablan, y le empiezan a narrar todo lo que había sucedido. Mas los ojos de ellos, dice la Escritura, que estaban velados para que no le conociesen. Y dice la Escritura en Lucas 24, 27, y comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Cuál era las Escrituras que manejaba nuestro Señor Jesucristo? El Antiguo Testamento.
a través de las Sagradas Escrituras. Les declaraba todo lo que se decía de él. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Sabe qué es lo que hace que arde el corazón? Las Sagradas Escrituras. ¿Por qué cree que aquí todo estudio nos gusta basarlo en las Sagradas Escrituras? A lo mejor usted dirá: hermano, es que nosotros escudriñamos mucha cita bíblica, porque eso es lo que transforma el alma, eso es lo que convierte el corazón, es lo que renueva nuestro entendimiento, es lo que hace que arda el corazón cuando leemos las Sagradas Escrituras. Y fíjese, Jesucristo se estaba manifestando a sus discípulos. Tiempo después, estando reunidos los apóstoles en el aposento alto, se presentó Jesús. Acompáñeme ahí en Lucas 24, pero ahora del versículo 44 al 47. Se encontraban en el aposento alto los discípulos reunidos, y los dos que habían tenido el encuentro con Jesús cuando iban hacia Emaús, se regresaron y estaban ahí reunidos platicando el testimonio de ese encuentro con Jesús. Y dice la Escritura que en ese momento se apareció Jesús y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¡Qué bendición! Si usted se da cuenta, aún el entendimiento de los discípulos pues estaba velado. No podían comprender la plenitud de las Escrituras. Qué importante es pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para que nos sea revelado Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras, para que nos sea revelada la persona, la figura, las promesas, las bendiciones, las profecías que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que podamos ver a un Jesús en un Moisés, en un David, en un Josué, en una piedra que seguía al pueblo de Israel durante 40 años y les daba agua para beber, en un arca que construyó Noé, en un Daniel. Jesucristo está presente en todo el Antiguo Testamento, pero necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento para que podamos comprender las Sagradas Escrituras. Esto debe de ser una oración constante. Si usted, querido hermano, lee la palabra y de repente se queda con cara de what, en ese momento ore y dígale: Señor, abre mi entendimiento, dame la capacidad de comprender tu palabra. Espíritu Santo, ven a mi vida, revélame a Jesús. Porque Jesucristo dijo que vendría el Espíritu Santo y nos enseñaría las cosas y nos recordaría lo que Jesús habló. Los primeros cristianos conocieron a Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Pero no solamente conocieron al Verbo de vida a través de las Escrituras, sino que el Verbo de vida, como vimos la semana pasada, se hizo carne y se manifestó, y conocieron una palabra hecha carne cuando Jesús oraba por cada persona, de tal manera que el Evangelio no solamente llegó a ellos en palabras, sino en manifestaciones del poder de Dios.
Ese es el evangelio que debe de venir a nuestra vida, que nos debe de ser revelado, a un Jesucristo viviendo en medio de nosotros y manifestándose a través de nosotros. Una vez que Jesucristo resucitó y que su iglesia se estableció, se dieron a la tarea de recabar las enseñanzas, los milagros, las historias acerca de Jesús. ¿Y con qué propósito? Si ya estaba el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento habla de Jesús. Porque precisamente Jesucristo es la palabra hecha carne y todo lo que Él hizo y todo lo que Él enseñó forma parte de esa misma palabra que viene del Padre. Porque Jesucristo no hablaba por sí mismo, sino lo que el Padre le daba que hablase. El apóstol Juan nos da una clave. ¿Por qué se escribió el Nuevo Testamento? ¿Por qué se escribió el Evangelio de Jesucristo? Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 30 al 31. Juan 20 del 30 al 31. El apóstol Juan es el discípulo amado. Él tuvo una revelación de Jesús muy personal, muy propia. Y dice la Escritura: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es por eso que estamos conociendo quién es Jesús a través del Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo se escribió con dos propósitos principales. Dice el versículo 31, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cada historia, cada narración es un testimonio, es una persona testificando, es Dios mismo testificando acerca de la divinidad del Hijo, cómo se manifestaba en la vida de las personas. Y dice que el segundo propósito es para que creyendo en Jesús, ¿qué tengamos usted y yo? Vida en su nombre, vida eterna. Eso es lo que Jesucristo vino a darnos. Es por eso que estamos conociendo entonces a Jesús a través del Evangelio. Para usted, ¿quién es Jesús, hermano? Porque de alguna manera seguimos viviendo el Evangelio todos nosotros, porque Jesucristo sigue haciendo milagros a través de nosotros. Jesucristo se sigue revelando cada día a nuestros corazones. Recordemos que la revelación del Hijo es una revelación que viene del Padre. Y la semana pasada hablábamos acerca de quién es Jesús. Y veíamos que Jesús es el Hijo de Dios. Vimos que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Vimos que Jesús es el Mesías, el Cristo. También estudiamos que Jesús es el pan de vida. Y por último vimos que Jesús es la luz del mundo. Hoy conoceremos 5 rasgos más, 5 atributos que definen quién es Jesús. ¿Los quiere conocer? Vamos a conocerlos. Número 6. Jesús es la puerta por donde se entra para ser salvo. Repita conmigo, por favor. Jesús es la puerta por donde se entra para ser salvo. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan 10, versículo 9. Jesucristo declaró diciendo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo que está presentándonos nuestro Señor Jesucristo es una parábola, es una comparación, es una alegoría. Se está comparando a una puerta. Él está diciendo: yo soy la puerta. Si existe una puerta verdadera en este mundo, esa es Jesús. Esa puerta es Jesús.
Y dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una puerta normalmente sirve para delimitar espacios, pero también para generar accesos. Una puerta nos da acceso a otro lugar. En este caso, Jesucristo nos está diciendo, miren, ustedes están viviendo en este mundo, en esta tierra, pero yo soy la puerta para que ustedes puedan entrar a la vida eterna. No hay otra puerta, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No existe ningún otro intermediario. El único intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que popularmente se nos enseña, sobre todo en este país, que para poder obtener el favor de Dios Padre, pues hay que cubrir una serie de trámites. Tenemos que ir primero con los intermediarios. Y mucha gente cree que primero hay que ir con el hijo para que el hijo le haga manita de puerco a su madre y la madre interceda directamente al Padre por nosotros. Pero no es así, hermano. Dios no lo tiene contemplado de esa forma. Se nos ha enseñado algo que está erróneo. Muchas son las puertas falsas que se ofrecen en este mundo. La filosofía, el ocultismo, las religiones, la ciencia, las riquezas. Pero hay solamente una puerta para poder entrar al Padre. ¿Y sabe cómo es esa puerta? Es una puerta estrecha. Es una puerta donde solamente usted puede entrar. No se entra a esa puerta en bola o en equipo. A lo mejor y pasamos desapercibidos, ¿verdad? Y nos colamos en medio de todos. No, pasamos de uno en uno. Porque la salvación es personal. Porque nuestra comunión con Dios es personal. Lo que está en juego es la eternidad de todos los hombres. Y cada persona, para poder llegar a la vida eterna, debe de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. No podemos decir, a ver, mi amor, tú mi esposa, o tú mi hijo, o tú mi esposo, o mis padres, ellos ya confesaron a Jesucristo por mí, entonces por ósmosis entro yo. Me les pego como cataplasma y entonces entro, aunque yo no crea. No, cada quien, cada hombre debe de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la Escritura, acompáñeme por favor, en Romanos 10, carta dirigida a los Romanos, capítulo 10, a partir del versículo 8 hasta el versículo 10, dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no puedo confesar la salvación de otra persona. Cada persona confiesa su propia salvación. Y Dios ve esa confesión pública y ve el corazón de cada persona. Dios es el único que sabe quién es salvo verdaderamente y quién no. Dios está esperando que usted y yo entremos por esa puerta. Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 22 al 30. Lucas 13 del 22 al 30. Dice la Escritura que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Yo creo que esa persona estaba preocupada, ¿verdad? ¿Qué tal si yo no me salvo?
Oye, es que se ve que está medio difícil el asunto, ¿no? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Como diciendo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Hermano, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos se van a salvar? Mire, hay grupos sectarios o religiosos que le pusieron ya número y dicen que 144,000 nada más. Qué tristeza. La realidad es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su voluntad. No lo vamos a leer, pero si usted se sienta en esta tarde a leer el libro de Apocalipsis, va a encontrar que en el cielo el apóstol Juan tuvo una visión donde había cantos celestiales y había millones de millones de millones alabando el nombre del Señor. Yo voy a estar ahí, hermano. Yo quiero estar ahí. Porque eso es lo que ha ganado Jesucristo por nosotros. Pero tenemos que esforzarnos a entrar, usted y yo, por la puerta angosta. Jesucristo ya nos dio la salvación. Pero ahora usted y yo tenemos que caminar de tal forma que entremos verdaderamente por esa puerta. Yo no sé si el entrar por la puerta angosta implica todo el proceso desde que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador y cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Pero sí queda claro que muchos posiblemente le dicen, Señor, ¿por qué no me dejas entrar? ¿Por qué me cierras la puerta? Tú me conoces, comí contigo, venía a la iglesia, escuchaba las predicaciones, es más, oré por enfermos y sanaban. Y el Señor dirá, no te conozco, no te conozco. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los que son suyos. Él conoce quién verdaderamente le ama y quién está viviendo cada día la palabra de Dios. Porque esto no es una religión, hermano. Esto es una manera de vivir. Tenemos que renovar nuestro entendimiento y comprender las Escrituras. Ay, hermano, es que no me gusta esta palabra. A mí háblame de bendición, pero eso de que, pues, allá será el lloro y el crujir de dientes, está medio feo, ¿no? Tenemos que contemplar estas Escrituras para que tomemos conciencia. Número 7. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Le invito a que repita conmigo esta verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice el Evangelio de Juan 14, versículo 6. Evangelio de Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tácitamente dice esta verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Jesucristo es el camino por el cual debemos de andar usted y yo. Y veíamos en el pasaje anterior que no solamente hay una puerta angosta, sino que hay una puerta ancha.
Y así como hay una puerta angosta, hay un camino angosto, y así como hay una puerta ancha, hay un camino ancho, el camino de la perdición. Y son muchos los que transitan por él. Son muchos los que se han estado perdiendo. Y le digo una cosa, yo creo que el corazón de Dios de continuo está llorando, porque le duele a Él. Yo no sé si usted ha reflexionado en esto, hermano, pero a lo mejor usted no ha tenido la oportunidad de perder un hijo. Se siente horrible. Es una de las experiencias más difíciles que como padre uno puede vivir. Se lo digo por experiencia. Ahora imagínese el corazón de Dios, que cada día hay miles de personas que están muriendo sin haber conocido a Jesucristo. Usted y yo deberíamos de sentir ese dolor y estar comprometidos con el Señor para ayudar a que muchos le conozcan. Porque es muy bonito disfrutar la misericordia de Dios, estar aquí y saberse hijo de Dios. Pero es triste el reconocer que a lo mejor podemos caer en una actitud apática, en una actitud cómoda, y no hacemos lo que Jesucristo está esperando que hagamos, de ser luz. Como veíamos la semana pasada, donde quiera que estemos, ser luz. Si estoy en mi trabajo, ahí le voy a hablar a mis compañeros de Jesucristo. Si estoy en la escuela todavía estudiando, ahí voy a ser luz. Con mis vecinas, con mis vecinos, con mis familiares, con mis compañeros, con mis amigos. Ay, hermano, pero es que me da pena porque ellos me conocieron como era. Pues gloria a Dios. Digo, pena te debería de dar si sigue siendo igual y que no haya habido un cambio. Pero si tú has recibido la misericordia de Dios y su gracia y tu vida ha sido transformada, oye, ese es un testimonio del poder de Dios, de un Cristo que está vivo y se está manifestando en nosotros. Y eso hay que testificar, eso hay que hablarle a las personas. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice en Mateo 7, del 13 al 14, acompáñeme por favor, Mateo 7, del 13 al 14. Fíjese, Jesucristo comenta: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Yo no sé si usted anduvo buscando a Jesucristo. Hay gente que anda buscando a Dios. Me viene a la mente ese joven rico que se acerca un día a Jesucristo y le dice: Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es raro que un joven busque la vida eterna. Normalmente un joven pues quiere el reventón, quiere el relajo, la vida loca. Pero ese joven no, tenía buenos propósitos. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesucristo le dice: mira, ¿conoce los mandamientos? Guárdalos. Ama a Dios, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesucristo se le quedó observando y le dijo con mucho amor: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y no lo pudo hacer. Este joven estaba atado a las cosas materiales, a las cosas que ni nos vamos a llevar, hermano. Venimos desnudos y mire, ni siquiera desnudos nos vamos porque ni nos llevamos el cuerpo. ¿Sí? Este cuerpo se queda aquí. La Escritura dice que la carne y la sangre no pueden heredar la vida eterna.
¿Por qué camino está usted andando, hermano? ¿Está seguro que está caminando por el camino angosto? ¿O de vez en cuando pisa el camino ancho, el camino de perdición? ¿Nos damos algún gustito? ¿Por qué camino andamos? ¿Jesucristo para usted es la verdad? ¿Es la vida? ¿O nada más cree algunas partes del Evangelio y nada más toma como cierto aquello que le agrada, aquello que le conviene, pero no toma como cierto aquello que le confronta y que le dice: cambia, arrepiéntete, arrepiéntete? Esas son palabras que en ocasiones ya no nos gusta escuchar. Pensamos que, ok, al principio, cuando me estaba acercando a Dios, está bien, háblame del arrepentimiento, hermano Jorge. Pero ahorita ya no, pues ya soy un hijo de Dios. Pues qué error, porque tenemos que vivir nuestro arrepentimiento todos los días de nuestra vida. Tenemos que vivir arrepentidos y agradecidos por la obra redentora de Dios a través de Jesucristo. Número 8. Jesús es el buen pastor que dio su vida por nosotros. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Dice la Escritura: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántas ovejitas sabemos aquí? Pues mire, nuestro buen pastor ha dado su vida por todos nosotros. Un pastor pues busca cuidar a sus ovejas, las alimenta, las atiende, las protege, les da buenos pastos. Un buen pastor es capaz de dar su vida por sus ovejas. Y Jesucristo fue lo que hizo. Él dio su vida en la cruz por todos nosotros. Dice más adelante, del versículo 14 al 16, en Juan 10, palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Una característica de las ovejas de Jesús es que conocen la voz de su pastor. ¿Usted conoce la voz de su pastor? ¿La puede distinguir entre tantas voces que hay en el mundo? La voz de Jesús, cuando Él nos habla, cuando nos llama por nuestro nombre, porque eso es lo que hace Dios. Él nos conoce por nuestro nombre. Él sabe cómo se llama usted: Vicky, Male, Javier, Nancy, José Luis. Dios le conoce y Él desea tener comunión con usted. Nada más que a veces habemos ovejitas que más que ovejitas parecemos cabritos. Hay ovejas cornudas. Hay ovejas negras, hay ovejas manchadas, hay ovejas listadas, hay ovejas blancas, ovejas flacas, ovejas gordas. ¿Qué tipo de oveja es usted, hermano? Ay, de las más bonitas, ¿no? Mire, lo importante es que sea de las ovejas que escuchan la voz de su pastor y que le siguen y le obedecen. Porque esa es la característica de sus ovejas. No dice: mira, mis ovejas son las que están pintas, las más llenitas. No, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la característica de las ovejas de Jesús. Seguirle significa obedecerle, obedecerle en todo lo que el Señor nos mande. Él conoce quién es suyo. Dice en 2 de Timoteo 2:19, porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted es del Señor, usted sabe que es llamado a vivir en santidad,
a vivir en obediencia. Jesucristo es el buen pastor, que dio su vida por nosotros. Ponga atención en esto. A Jesús no lo asesinaron, a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida, Él se entregó voluntariamente, es muy distinto. Él, con pleno conocimiento de cuál era su misión y a qué venía, obedeció al Padre y dio su vida por nosotros. Él declaró en Juan 10 del 17 al 18, Juan 10 del 17 al 18. Dice Jesucristo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, fíjese, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es por eso que, número 9, Jesús es la resurrección y la vida, porque Él tiene el poder de poner su vida y de volverla a tomar. Él tiene el poder de tomar nuestra vida y resucitarnos en el día postrero. Dice la Escritura en Juan 11 del 24 al 26. Juan 11 del 24 al 26. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Usted recordará que estas palabras las dijo Jesús en presencia de Marta y de María, quienes estaban atribuladas. Marta y María eran amigas de nuestro Señor Jesucristo juntamente con su hermano Lázaro. Ellos vivían en Betania, una ciudad que quedaba al otro lado del Monte de los Olivos, más o menos a un estadio de la ciudad de Jerusalén. Y resulta que enfermó Lázaro. Y mientras estaba convaleciendo, enfermo, enviaron mensajeros a Jesús para que viniese a orar por Lázaro. Pero Jesucristo se esperó el tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto fue cuando Lázaro falleció. Cuando llegó Jesús, Lázaro ya tenía varios días en el sepulcro. Su cuerpo ya hedía, ya olía mal. Sin embargo, se presentó Jesús. Sus hermanas, las hermanas de Lázaro, le recriminaron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El corazón de Jesús se compungió y lloró, pero él sabía quién era, y él declaró a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Usted, querido hermano, ¿cree esto? Porque nos lo está preguntando el Señor. ¿Usted cree que si muere en Cristo, vivirá por toda la eternidad con el Señor? ¿Dios le va a resucitar en el día postrero? Dios nos va a resucitar a todos, creamos en Él o no. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Aquí lo importante es resucitar para vida eterna. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, amando a Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo, dejando que la vida de Cristo se vaya plasmando en cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Primera de Juan 5 del 11 al 12, Primera de Juan 5 del 11 al 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿En quién está la vida eterna? En Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y entonces, ¿qué tiene?
Pues se dice que cuando no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando confesamos a Jesucristo, Dios nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. En ese momento nacemos de nuevo. Usted seguramente recordará esa plática que tuvo nuestro Señor Jesucristo con un fariseo. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Jesucristo está platicando con un fariseo llamado Nicodemo. Dice la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Usted, querido hermano, ya nació de nuevo. En ese momento tiene vida. En ese momento el pecado es crucificado en usted. De tal manera que los que hemos nacido de nuevo no somos llamados a seguir pecando, porque el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, porque Jesucristo ya lo crucificó en la cruz. Y si aparte le añadimos que Dios envió a su Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne en nosotros, imagínese, tenemos la oportunidad de vivir entonces la palabra de Dios y vivir de tal forma que Dios se sienta contento de cada uno de nosotros, producir una sonrisa en el rostro de Dios, vivir, verdaderamente vivir, no aparentar estar vivos, sino vivir. Jesucristo, Él es la resurrección y la vida. Y usted recordará, si volvemos ahí al pasaje de Juan 11:39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En ese momento ocurrió un hecho portentoso. Volvió Lázaro a la vida. Yo no sé si usted haya tenido la oportunidad de conocer a alguien que haya vuelto de la muerte a la vida. ¿Alguien ha conocido a una persona que haya muerto y haya regresado? Fue lo que me pasó a mí. Cuando yo tenía 22 años trabajaba en Jugos del Valle. Le he dado ese testimonio. Estaba en el departamento eléctrico y le estábamos dando mantenimiento a 3 subestaciones en alta tensión. Supuestamente Compañía de Luz hizo un libramiento para que no estuviera energizada la acometida, pero no lo hicieron correctamente. Eso fue lo que comentaron después cuando hicieron las investigaciones para determinar qué fue lo que había pasado, porque
el lugar donde me electrocuté, en teoría no debería de haber tenido energía eléctrica. Y llegaba la alta tensión directamente ahí. Y yo con mi equipo de seguridad, un guante de felpa, un guante de plástico grueso para alta tensión y aparte un guante de carnaza, mi equipo de seguridad sin nada metálico en el cuerpo. Y lo único que hice fue decirles a los muchachos, ahí no vas a dar mantenimiento. Y cuando dije ahí, pues ahí me agarró. Yo habré estado como a 50 centímetros, 60 centímetros de distancia de donde llegaba la acometida. ¿Qué pasó? No lo sé, porque con todo y el equipo de seguridad, que es un aislante, y a esa distancia señalé y en ese momento me agarró la energía eléctrica. Empecé a sentir la descarga en alta tensión. Y le he dicho que lo primero que pensé fue, ya no me casé con Angélica. Sí, yo pensaba en ella, fue lo primero, ya no me casé con Angélica. Y lo segundo que pensé fue, Señor, gracias por haberme dejado vivir y haberte conocido. En ese momento, haga de cuenta que me desconectaron. Así, me apagaron el foco. ¿Cuánto tiempo duré yo atrapado ahí? No lo sé. Me dicen después los electricistas que la corriente, después de un rato de tenerme ahí, me botó. Gracias a Dios me botó. Y me aterrizaron y después me arrastraron y me alejaron y llamaron a la ambulancia porque yo no tenía signos vitales. Ellos me dieron por muerto, pero el Señor Jesucristo no. Él tenía planes para mi vida. Lo que yo recuerdo, le voy a hablar de lo que estaba sucediendo adentro de este cuerpo. Haga de cuenta que todo era oscuridad. No oía, no veía, no sentía, no respiraba, nada. Una oscuridad absoluta, total. Y en ese momento yo empecé en mi ser consciente a orar y a alabar a Dios. Yo empecé a orar y a alabar a Dios. Y después de un rato yo dije, ¿y la luz? ¿Dónde está la luz? Quiero caminar hacia la luz. Y no veía ninguna luz. Y dije, Señor, ¿qué pasa, no? Empecé a orar en el Espíritu. Obviamente yo no hablaba, no respiraba, sino mi ser consciente estaba orando en el Espíritu. Y entonces, después de un tiempo, me dicen a mí los electricistas que estuve sin respirar como 5 o 6 minutos, estuve ahí tirado en el piso nada más, sin signos vitales. Yo dentro de mí dije, a ver, trata de hacer algo, trata de respirar, pero nada me respondía. Pero sentía que seguía adentro. Y no sé cómo, como que entró nuevamente aire a mi cuerpo. ¡Oh! Jalé aire. En ese momento yo creo que entró nuevamente el hálito de vida, el Señor ahí. Empecé a respirar. Ya cuando empecé a respirar, lo segundo que me vino a la mente fue, falta que me quieran dar respiración de boca a boca. No, Dios, no, Dios. Eso pensé, hermano. Tenía 22 años. Y pasó un tiempo y haga de cuenta que escuché una explosión en mis oídos y se abrieron. Empecé a escuchar nuevamente. Después de otros minutos, haga de cuenta que de oscuro, en forma de reguilete, empecé a ver colores y otra vez se abrió mi vista. Y lo último que recuperé fue el sentido del tacto. Mi cuerpo estaba como que dormido, no lo sentía.
Y pues ya cuando tomé nuevamente conciencia de todos mis sentidos, yo ya iba hacia el hospital de Lomas Verdes, donde me tuvieron en observación 40 y tantas horas. Me estuvieron ahí haciéndome estudios, ¿no? Encefalogramas, electrocardiogramas, tomografías para ver si no me había cocido como camarón por dentro, ¿no? Y me curaron las heridas de la mano porque se me pegaron los guantes en el dedo, en la mano derecha, y se me hizo una perforación en el pie derecho. Ay, hermano, con razón camina así. Pero bueno, ya se rellenó, ya quedó todo rellenito, ya todo bien. Pero tuve esa experiencia. ¿Y sabe qué le puedo decir? Le doy la honra y la gloria a Dios, porque Él me permite estar vivo. Para mí Dios es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesucristo me permitió seguir estando aquí. Por eso le sirvo, por eso le amo, por eso hablo de su nombre. Es una realidad en mi vida, Jesús. No hay que esperar a electrocutarnos, ¿verdad?, para que sea una realidad para cada uno de nosotros. Pero Él es la resurrección y la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso dice Juan 3:36. La vida eterna es que conozcamos a Jesús, al único Dios verdadero. Número 10. Jesús y el Padre, uno son. Dice Juan 10, versículo 30. Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Dice Juan 14 del 7 al 11. Por favor, acompáñeme. Dice en Juan 14 del 7 al 11. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjese cómo se está expresando Jesús. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estos son pasajes que tenemos que recibir en nuestro corazón. Es una verdad. Palabras que para los judíos en aquel entonces les costaba mucho trabajo recibir. Pero nuestro Dios, el Verbo de Dios, el Creador de todo cuanto existe, tomó forma de hombre y se hizo carne, y se hizo semejante a nosotros, y vivió como nosotros, y Él fue tentado a semejanza de nosotros, pero sin pecado. Y el Padre moraba en Jesús, y cualquiera que veía a Jesús, veía al Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. Si hubiese alguna representación del Padre, es Jesús. Pero no existe ningún retrato de nuestro Señor Jesucristo. Pero están sus obras. Y a Jesucristo le conocemos por sus obras, por lo que Él hace cada día alrededor de nosotros, por sus palabras que están aquí, por su Espíritu, que da testimonio a nuestro espíritu de que Él es el Hijo de Dios.
Difícilmente podríamos resumir la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Se necesitaron 4 libros para narrarlo y aún faltaron describirse muchas cosas que Jesús realizó. Pero el apóstol Pedro fue capaz de resumirlo en estas palabras. Última cita, acompáñeme a Hechos 10, del versículo 36 al 43. Aquí el apóstol Pedro habla acerca de quién es Jesús para él. Hechos 10, del 36 al 43. Dice la Escritura: Pedro está testificando acerca de Jesús. Bueno, voy a leer desde el 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Querido hermano, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? ¿Es un carpintero? ¿Es un guerrillero? ¿Es una persona que vino nada más a alterar la historia de la humanidad? ¿Es un contador de cuentos? ¿Es su salvador? ¿Es su sanador? ¿Es su libertador? ¿Es el Hijo de Dios? Pues hay que ir a anunciar su nombre y hablarle a la gente de quién es Jesús. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar y dele gracias a Dios por la manera en cómo Él se ha manifestado en su vida. La forma en cómo Dios le ha hablado a su corazón y le ha mostrado su infinito amor. Y dele gracias por lo que el Señor ha hecho por usted. Padre Santo, te damos gracias, porque si estamos aquí es por tu misericordia, porque un día tú pusiste tus ojos en nosotros y nos amaste. Y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos amaste, Señor, y nos has perdonado. Y pudimos confesarte como Señor y Salvador, porque tú nos guiaste al arrepentimiento, porque tú depositaste fe en nosotros, hacia ti. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, a los que has llamado para que sean tuyos, y a los que han de venir, Señor, y a los que han de creer por la palabra de fe que predicaremos, Señor, que iremos a anunciar. Padre Celestial, te bendecimos por toda tu obra en medio de nosotros. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias porque tú tomaste nuestro lugar.
y porque ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Padre Santo, queremos servirte y queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Siembra en nuestro corazón amor por las almas. Siembra en nosotros el deseo de predicar tu palabra en todo tiempo. Transforma, Señor, nuestro corazón. Abre los espacios y danos la oportunidad de poder participar del nacimiento de nuevos hijos tuyos. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por la forma en cómo te has manifestado en nuestras vidas. Tú eres nuestro Salvador, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Alfa y el Omega, eres el principio y el fin. Tú eres el Padre de los espíritus, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres nuestro libertador. A ti rendimos nuestro corazón. Te amamos y te bendecimos, Padre Celestial. Y bendecimos a nuestro amado Señor Jesucristo. Y te bendecimos, Espíritu Santo, porque nos revelas esta palabra y permites que dé fruto en nuestras vidas. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.